Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar en esta nueva semana de actividades. Buenas noches, licenciado. Dios lo bendiga. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Buenas licenciado. Buenas noches. noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? ¿Cómo ha pasado? Un gusto poder haber iniciado una semana más de actividades y un poquito atrasado todas las mamitas de este grupo, de este paralelo. Les deseo que hayan pasado el mejor día en compañía de toda su familia, que pasen, que hayan pasado excelente. Y obviamente que no sea solamente el domingo, sino el Día de la Madre, sino que también eso se refleje cada uno de los 365 días del año, que sea, que hayan pasado de lo mejor y obviamente que todo ese proceso, esa actividad, lo sigan desarrollando durante todo el año. Una vez que se les ha dado esta pequeña introducción, vamos a proceder a desarrollar las actividades comprendidas, perdón, ya. Entonces, una vez que se ha dado esta pequeña introducción, inmediatamente iniciamos con el desarrollo de las actividades en relación al desarrollo de la tarea, de la materia de inglés. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, gramática, con el tema número 3, los pronombres reflexivos. Ese es el tema que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea. A continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, escribe en español o traduce al español los siguientes pronombres. En este caso, son pronombres reflexivos. Tenemos aquí myself, yourself, himself. Simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Traducir al español, nada más. La siguiente actividad indica o menciona qué indican los pronombres reflexivos. ¿Cuál es la conceptualización del pronombre reflexivo? Es lo que ustedes tienen que poner ahí. Eso lo hacen en español, no hay ningún problema. La siguiente dice, escriba 3 pronombres indefinidos. Eso sí tienen que hacerlo tanto en español como en inglés. Tienen que desarrollar estos pronombres indefinidos. Y por último dice, traduce al español los siguientes pronombres. Tenemos el siguiente, tenemos anybody, tenemos nobody y tenemos everybody. Esos son los pronombres en los cuales obviamente ustedes tienen que traducir. Eso es toda la actividad que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Son 4 actividades pequeñitas que obviamente les va a permitir practicar un poco con el tema que vamos a tratar en esta noche. Licenciado, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. En los pronombres reflexivos es el concepto de lo que indica los pronombres, ¿no? ¿Verdad? Eso quiere, aquí en el numeral 2, sí. Simplemente ¿qué es lo que dice? ¿Qué indican los pronombres reflexivos? Usted lo escribe en español. ¿Qué es lo que indican los pronombres reflexivos? Que ustedes tienen en su material de apoyo, tienen esa parte. No hay ningún Ya, problema, pese a que nosotros vamos a ir explicando en esta noche. ya. Ok, gracias, licenciado. Ya, continuamos con el desarrollo. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para el desarrollo de la actividad, ustedes ya saben que en la parte superior de su hojita tienen que desarrollar la rotulación y posterior, y de forma inmediata desarrollan su tarea. Como lo vienen haciendo, está súper bien. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número 3 con el tema pronombres reflexivos correspondientes a la semana 3 del 13 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 13 de mayo, la fecha límite de entregas es el 31 de mayo y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Entonces tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad, teniendo en cuenta que ya estamos en la semana número 3 de la unidad número 3. Estamos cerca de culminar ya esta siguiente unidad. Una vez que se les ha explicado las características y los procedimientos en los cuales tienen que desarrollar su tarea para la presente semana,
vamos inmediatamente a proceder con el desarrollo de la explicación del tema en la presente clase. Vamos a proceder a desarrollarlo, vamos a proceder a explicarlo, cuáles son las características fundamentales en función de los pronombres reflexivos. Y justamente aquí tenemos la conceptualización. ¿Qué es lo que indican? ¿Qué es lo que hacen los pronombres reflexivos? Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Es decir, el sujeto es también objeto directo. Quien recibe el mismo recibe la acción que se desarrolla. Dentro de estas características, los pronombres reflexivos en inglés son los siguientes. Tenemos myself, yourself, himself, herself, itself, ourself y themselves. Ahí nosotros tenemos los pronombres reflexivos. El primer pronombre reflexivo myself corresponde a la primera estructura de los pronombres en función de sujeto. I, que era yo. Entonces, myself, obviamente la acción va directamente sobre la persona que está hablando. Entonces, el myself se traduce al español como a mí mismo. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. I've told myself that hundreds of times. Dice, me lo he repetido cientos de veces. ¿Quién está repitiendo la frase cientos de veces? La misma persona que lo dice, ¿no es cierto? Es una frase retórica, pero en sí, la acción que en función de la repetición de las veces de la frase, obviamente recae sobre la misma persona. Entonces ahí dice, me lo he repetido cientos de veces. La acción recae sobre la misma persona. Yourself se traduce a ti mismo. En función de la oración tenemos take care of yourself. Entonces tenemos cuídate, ¿qué está diciendo? Obviamente cuando se despiden, ¿qué es lo que dicen? Cuídate, nos vemos mañana. Cuando dicen ese cuídate, obviamente la acción recae sobre la misma persona. En este caso, pero tú, en función de tú. Estoy en segunda persona. Entonces estoy diciendo cuídate. Es la acción que tiene que desarrollar sobre sí mismo. La siguiente, himself, se traduce al español como a él mismo. En la oración ejemplo que tenemos aquí, tenemos he sees himself as an important artist. Dice, él se ve a sí mismo como un artista importante. ¿De quién estoy hablando? De él, ¿no es cierto? En función de la tercera persona de los pronombres en función de sujeto. Entonces, ahí nosotros podemos ver. Entonces, himself, obviamente estamos hablando de él. Dice, él se ve a sí mismo como un gran artista o como un artista importante. Entonces, la acción de verse, ¿qué es lo que desarrolla? Sobre él mismo, ¿no es cierto? Se desarrolla o se aplica sobre él mismo. Tenemos en función de herself, en este caso herself, es a ella mismo, y obviamente estamos hablando de ella. En este caso, la oración dice, she excused herself and went to her room. Ella se disculpó y se fue a su recámara. Entonces, ¿quién desarrolló la acción? Obviamente, quien se disculpa es la persona misma, en este caso, en relación a la mujer. Entonces, tenemos herself para Elia. Tenemos itself, igual este corresponde a la forma it de los pronombres en función de sujeto, y esto nos permite solamente determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. Eso ya lo habíamos venido viendo desde clases anteriores, pero obviamente en este caso como pronombres reflexivos. Itself se traduce al español como a sí mismo, obviamente dentro de determinadas cosas, ya saben, para determinar cosas, animales o sustantivos incontables. Dentro del ejemplo tenemos it work by itself. Eso funciona por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Alguna máquina, algún motor, alguna cosa que está funcionando por sí solo. Entonces, de pronto es automático. Entonces, la acción recae sobre ese mismo objeto. Tenemos ourselves. Este es igual, tiene una correlación con el pronombre personal, el primero de los pronombres personales en función de sujeto, pero en plural. Y entonces, obviamente, este ourselves se traduce a nosotros mismos. Por ejemplo, we can defend ourselves. Nosotros podemos defendernos a nosotras mismas, dice. Entonces, significa la autonomía, significa que la acción recae sobre
estas mismas personas, sobre nosotros. En este caso, y por último, tenemos themselves, que se traduce a ellos mismos y tiene una correlación con los pronombres personales en función de sujetos que son ellos. Entonces, en función de pronombres reflexivos es themselves. Se traduce al español como a ellos. Dentro de la oración podemos ver they honored themselves in that ceremony. Dice, ellos se homenajearon a sí mismos en esa ceremonia. Entonces, están indicando qué es lo que suscitó, qué es lo que se desarrolló dentro de la ceremonia. Prácticamente ellos mismos fueron condecorados, ellos mismos fueron agasajados, entonces la acción reciben ellos mismos. ¿Qué es lo que determina los pronombres, los pronombres reflexivos? Describen cuando el sujeto mismo recibe la acción. Ese es el concepto dentro del área de inglés de los pronombres reflexivos. ¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar 3 casos donde el relative pronoun es usado. Los comentamos a continuación junto a las diferencias entre el español y el inglés. Por ejemplo, en sujeto y objeto es la misma persona. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y también objeto de la acción, lo que habíamos visto en las oraciones anteriores. En este caso se traducen por o en las formas mi, te, se, nos, os dentro de la traducción al español. Por ejemplo, he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo, dice. ¿Quién recibió la acción? La misma persona, la que estaba cortando, la que estaba haciendo alguna actividad, se cortó. Entonces la acción recae sobre la misma persona. Mark shaves himself after taking a shower. Dice, Mark se afeita después de tomar una ducha. ¿Quién desarrolla la acción de afeitarse? Mark, la misma persona, el mismo sujeto. Entonces, en estas oraciones podemos observar que, obviamente, el sujeto o la misma persona es el sujeto y también es el objeto de la acción dentro de la oración. Entonces, la misma persona recibe, obviamente, la acción. Con la preposición by, en inglés los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su cuenta. Por ejemplo, en el caso de itself que habíamos visto, el ejemplo estaba, eso trabaja por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe una autonomía, ahí obviamente se desarrolla este tipo de acción. Ya, entonces les había dicho, entonces con la preposición by, en inglés los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su cuenta propia. Por ejemplo, I am living myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Estoy viajando por mi cuenta, estoy, qué sé yo, haciendo alguna actividad por cuenta propia. Entonces ahí nosotros utilizamos. Si nosotros vemos aquí, tenemos la preposición by. Esta la determina, obviamente, que la persona, el sujeto o la cosa desarrolla la actividad por sí sola. La siguiente dice, she is used to traveling by herself. Está acostumbrado a viajar por su cuenta. Entonces igual, este by antes, siempre va a estar esta preposición antes del pronombre reflexivo, esa es la posición correcta dentro de la oración, ahí ustedes pueden identificar. Cuando ustedes vean este by, esta preposición by, ya saben que la acción está desarrollando por cuenta propia dentro de la acción. Los pronombres enfáticos en inglés, ¿cuáles son los pronombres enfáticos en inglés? Son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que ha realizado la acción. Se puede traducir como el mismo que sigue a un sujeto. Por ejemplo, I spoke to the shop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente. Entonces, hay muchas acciones que nosotros decimos, yo mismo voy a hacer, yo mismo desarrollé, yo mismo hice. Entonces, ahí nosotros también, en cuanto a los pronombres enfáticos en inglés, ¿qué es lo que describen? Obviamente que la acción del sujeto ha realizado por su cuenta propia. Eso quiere decir, por ejemplo, dentro de la siguiente oración, dice, the workers did not come, so they had to do it herself. Los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo? Que la misma persona obviamente está desarrollando la acción dentro de de este proceso. La siguiente dice, I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. Por ejemplo, cuando de pronto se hace un trabajo en equipo y las personas no colaboran, ya el trabajo está mal, la fecha de entrega está pronta, ¿qué es lo que hace? Toca hacer uno mismo. Entonces ahí se utiliza igual myself, los pronombres reflexivos para indicar obviamente que uno mismo se ha desarrollado la acción. I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. En cuanto a los verbos ingleses que usan pronombres reflexivos, añadimos algunos de los verbos que con más frecuencia verás acompañado de un pronombre reflexivo. Vamos a ver. Hay determinados verbos que por su característica siempre van a estar acompañados dentro de las reglas gramaticales. Es importante que estos verbos estén acompañados de los pronombres reflexivos. Dentro de ellos tenemos aquí una pequeña lista. Por ejemplo, tenemos blame. Blame se traduce como culpa. Por ejemplo, yo puedo decir mi propia culpa. O qué es lo que hace cuando yo digo mi propia culpa, la acción está recayendo sobre quién, sobre mí mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí sé que estoy utilizando pronombres reflexivos. Entonces, por ejemplo, con blame, yo podría tranquilamente utilizar la primera persona porque estoy hablando de mí mismo. Blame myself. Entonces, a mí mismo. Entonces está determinando blame myself, es mi culpa o mi culpa le está indicando. Entonces, y así nosotros podemos tranquilamente utilizarlo con cualquiera de estos verbos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el siguiente, por ejemplo, tenemos brace, que es prepararse, cut, cortar, que habíamos visto, la acción de cortarse, do, que es obviamente un auxiliar verbal que se traduce como hacer, el verbo do es hacer, ahí también se puede utilizar dress, vestirse, help oneself, que es servirse la comida o bebida que se quiera, hurt, que es dañar o lastimar, introduce, que es presentarse, look, que es mirar, prepare, que es prepararse, shape, que es afritarse, teach, que es de enseñar, chi, que es atar, treat oneself, que es premiarse a uno mismo, lo que habíamos visto dentro de las oraciones, y watch, que es lavar, lavar yo mismo, por ejemplo. Entonces yo puedo decir wash oneself, igual lavo yo mismo, entonces ahí obviamente nosotros utilizamos. Esta es una pequeña lista de verbos con los cuales, como ellos hay una infinidad, pero estos son los más utilizados dentro del área de inglés. Una vez que nosotros hemos visto los pronombres reflexivos, vamos a ver a continuación vamos a ver en esta segunda etapa, vamos a ver de la clase, vamos a ver los pronombres indefinidos. ¿Cuáles son los pronombres indefinidos? ¿Cuáles son sus características? Este tipo de pronombres sirve para ocupar el lugar y función del sustantivo, sin referirse a un sujeto en particular, sino a una entidad. Vamos a ver dentro de la siguiente estructura, vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, tenemos el primero, que es some. Dentro de los pronombres reflexivos tenemos aquí some. Vamos a ver, vamos a ver los pronombres indefinidos. En este caso some. Vamos a ver también cómo funciona con any. Vamos con no, que de paso es un adverbio de negación. Y también con every. Vamos a ver cómo se estructuran los pronombres indefinidos. Por ejemplo, que son, yo le puedo usar con body, que es un sustantivo, en función del sustantivo. Se fusionan y obviamente dan origen a somebody, que es alguien. Puede ser también one, someone, que es alguien, con thing, something, que es algo, where, somewhere, que es en algún lugar, time, sometime, alguna vez, y how, que es some who, que de alguna forma. Estos son los pronombres indefinidos que obviamente se
fusionan, se transforman obviamente a través de la forma del pronombre reflexivo más un sustantivo, tales como body, one, thing, where, time y who. Esos obviamente se van a ir incorporando y van fusionando y van dando origen a los pronombres indefinidos como somebody, someone, something, somewhere, sometime y some who. Esas son las características. Vamos a ver con any, igual se van fusionando. Por ejemplo, tenemos anybody, igual con body, que es cualquiera. Any John, que es igual sigue siendo cualquiera. Anything, que es cualquier cosa. Anywhere, que es en cualquier lugar. Anytime, que es en cualquier tiempo. Anywho, es de cualquier forma. ¿Qué es lo que nos da, qué es lo que nos permite el pronombre indefinido? Como su nombre lo indica. Indefine en relación de tiempo, en relación de lugar, en relación de estado, prácticamente lo hace indefinir, lo alarga, por no decirlo de otra manera. En relación con el adverbio de negación no, por ejemplo, tenemos nobody, que es nadie, no one, que es nada, nothing, igual sigue siendo nada, not where, es en ningún lugar, y tanto para time y para who no aplica, no hay formas, solo es hasta where. Y en la última que tenemos acá, tenemos con every. Por ejemplo, tenemos igual con body, tenemos everybody, y nosotros siempre hemos escuchado esta frase, incluso en muchas canciones. En inglés, ahí hemos escuchado everybody, que se traduce al español como todos. Every igual todos. Everything, todo, obviamente en relación a una cosa. Everywhere, en todos lados. Para time no aplica y para who tampoco aplica. Entonces son las características en cuanto a la construcción de los pronombres indefinidos. Una vez más, este tipo de pronombre sirve para ocupar el lugar y función del sustantivo, sin referirse a un sujeto en particular, sino a una entidad. Y aquí nosotros lo hemos podido ver, cómo se fusionan y cómo forman cada uno de ellos. Ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos una serie de oraciones que obviamente vamos a ver cómo se los puede utilizar dentro de oraciones. Tenemos somebody has to clean his. Alguien tiene que limpiar esto. Entonces ya habíamos visto en este caso this, cómo funciona, ¿no es cierto? En la clase anterior ya habíamos visto el this. Tenemos somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto. I won't tell anyone your secret. No le voy a decir a nadie tu secreto. Entonces, obviamente, esto, obviamente, dentro de las características divaga, obviamente, dentro de las características no define, sino da a entender a largo plazo, no tiene un tiempo indefinido. La siguiente es una negación, dice I want, y ya les he dicho, cuando ustedes vean esta estructura que es N apóstrofe T en cualquier final de alguna palabra, eso significa una negación. Dice I won't tell anyone your secret. Obviamente no le voy a decir nada más. La siguiente tenemos there is tonight for you to do her. No tienes nada que hacer aquí. Entonces aquí obviamente igual le está utilizando. No tienes nada que hacer aquí. Le está indicando, no le está precisando exactamente ni el tiempo ni el lugar en cuanto tiene que terminar esta acción. Entonces ahí tenemos there is tonight for you do her. La siguiente dice I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados. Y esta es una frase que nosotros siempre hemos ocupado, incluso cuando de pronto es una frase media fea, pero obviamente nosotros le decimos a una persona que no nos cae bien, ¿no es cierto? Ahí le decimos, I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados, veo tu cara hasta en la sopa, saben decir aquí en el Ecuador. Entonces allí prácticamente son frases coloquiales igual que utilizan en este caso, cada una de estas estructuras en función de los pronombres indefinidos. En cuanto a los pronombres recíprocos, este tipo de pronombre se utiliza para señalar que una acción se corresponde entre el sujeto y quien la recibe, es decir, el verbo actúa en viceversa, tanto para el sujeto que lo realiza como para quien lo está dirigido. En inglés solo hay dos clases de pronombres recíprocos. Por ejemplo, tenemos each other, la primera forma, y one other, la segunda forma. La primera forma, each other, se usa para hablar de dos personas. Por ejemplo, his sons take care of each other. Sus hijos se cuidan unos a otros. Entonces ahí estamos indicando que la acción es
recíproca, que la acción está en doble dirección. Cada uno se cuida ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos utilizando la frase al final, ustedes ven de la oración, each other. His son take care of each other. Tenemos la siguiente one other, que se usa para hablar de 3 o más personas. La primera solo se puede hablar de 2 personas, pero con one other se habla de 3 o más personas. Por ejemplo, my friends, estoy hablando de un montón de amigos, no estoy precisando. Give one another Christmas present. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí. Aquí estamos, obviamente, también estamos utilizando una acción recíproca en la cual cada uno recibió su presente, pero ¿cuál es la característica fundamental dentro de estas oraciones? Que recibieron cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entre ellos se entregaron. Entonces, esa es la actividad, esa es la función principal de los pronombres recíprocos. Por ejemplo, facilito de identificar. Reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? Y nosotros siempre hemos preguntado, hemos utilizado esta frase, la reciprocidad. Es que sean, o sea, que reciban cada uno la acción, que sea de ir y de vuelta a la acción. Eso significa que sean recíprocos. Dentro del inglés tenemos 2 formas, nada más dentro de los pronombres recíprocos, que es each other y que es one other, nada más. Each other, ya saben, solamente para 2 personas, one other para de 3 a más personas, indefinido, desde 3 hacia adelante. Eso en cuanto a los pronombres recíprocos. Hemos visto también los pronombres indefinidos, cómo funcionan, cuál es la estructura. Cada quien tiene una forma diferente. Hemos visto también, en este caso, los verbos reflexivos, obviamente los verbos que se utilizan con pronombres reflexivos y por ende se caracterizan como verbos reflexivos en inglés. Hemos visto los pronombres reflexivos y sus características, hemos visto ejemplos y obviamente su conceptualización. Vamos a ver un poquito más, en el tiempo que nos resta, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo. Vamos a ir desarrollando esta actividad un poquito más para ir viendo cuáles son las características fundamentales. Es un tema bastante interesante dentro de la estructuración de la gramática en inglés. Y vamos a ver aquí qué son los pronombres reflexivos. Una vez más, los pronombres reflexivos son pronouns que son usados cuando la misma persona es sujeto y objeto dentro de la acción, o recalcar que el sujeto ha realizado la acción personalmente. Eso quiere decir que el mismo sujeto recibe la acción. Ese es el pronombre reflexivo. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Los pronombres reflexivos en inglés son myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself y themselves. Aquí vamos a ver en el siguiente cuadro cuál es la traducción de cada uno de ellos. Myself se traduce al español como me o yo mismo. Yourself como te o tú mismo o usted mismo, dependiendo del grado de proximidad con la persona que usted está hablando. Himself, se o él mismo. Herself, se o ella mismo. Itself, se o sí mismo o esto mismo. Obviamente ya saben, esto es para cosas, animales y sustantivos incontables. Ourself, nosotros mismos. Yourself, os o se, vosotros mismos o ustedes mismos. Y themselves, se o ellos mismos. Esos son los pronombres reflexivos y sus traducciones, ¿cuáles son? Ejemplos, aquí tenemos una serie de oraciones en las cuales nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, he could himself shaving this morning. Se ha cortado esta mañana afeitándose. Entonces ahí nosotros ya tenemos. ¿Quién recibió la acción? La misma persona que estaba afeitándose. Fue quien se cortó. Look at yourself in the mirror. Mírate en el espejo. ¿Quién está mirándose en el espejo? La misma persona que realiza la acción, obviamente está recibiendo la acción, ¿no es cierto? Entonces ahí está diciendo, mírate en el espejo. La siguiente dice, I taught myself how to do that. He aprendido yo solo cómo hacer eso. Pues ahí muchas veces incluso hemos utilizado ese tipo de frases para indicar que se ha hecho algún tipo de esta actividad. Vamos a ver
¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar 3 casos donde el relative pronoun o pronombre reflexivo se usan, les vamos a ver a continuación. Tenemos sujeto y objeto en la misma persona. Esa es una de las características en cuanto a los pronombres reflexivos. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y objeto dentro de y que recibe la acción. En este caso se traduce como me, te, se, nos, os. Por ejemplo, tenemos he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo. ¿Quién recibió la acción? La misma persona que estaba desarrollando la acción, ¿no es cierto? Mark shavels himself after taking a shower. Mark se afeita después de tomar la ducha. En este caso, la acción de afeitarse, ¿quién recibe? La misma persona, ¿no es cierto? La que está desarrollando la acción. Con la preposición by, ya habíamos visto, una vez más en inglés, los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su cuenta. No necesita de otra persona que interviene dentro de la acción. En este caso tenemos I am living myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Estoy desarrollando cualquier actividad por mi cuenta. La siguiente dice, she is used to traveling by myself. Entonces aquí nosotros ya vemos la preposición by, cómo se lo utiliza. Está acostumbrada a viajar por su cuenta, dice, entonces el desarrollo de esa acción. En cuanto a los pronombres enfáticos en inglés, son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que ha realizado la acción. Se pueden traducir como el mismo, que sigue dentro de las estructuras del sujeto. Por ejemplo, I spoke to the shop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente, dice. Ahí y la misma persona no se valió de nadie, la misma persona desarrolló la acción. La siguiente dice, the workers did not come to the hard to do it herself. Los trabajadores no vinieron, así que ella misma tuvo que hacer el trabajo. Entonces, como no vinieron, ella misma desarrolló. Y la última dice, I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. Como no hay la colaboración de nadie, lo he hecho todo yo mismo. ¿Quién desarrolla la acción? La misma persona, ¿no? Eso en cuanto a las estructuras de los pronombres reflexivos y que hemos visto en el desarrollo de la presente clase. ¿Queda explicado? Licenciado, una pregunta. Dígame. Yo estoy con el traductor acá y estoy los pronombres indefinidos y estoy traduciendo y anybody me sale que me sale nadie traducido al español. Sí, me sale nadie. Verá, Mientras que nobody también me sale lo mismo. sí, Los dos me salen lo mismo. de acuerdo a las